Las últimas 3 semanas consecutivas de alza, tanto del Standard Poor's como del Dow Jones, y las últimas 13 sesiones consecutivas también alcistas del Dow Jones, así como las subidas en las bolsas europeas, nos demuestran que a pesar de fuerte subida de la tasa de interés, como en el caso de Europa, donde ha subido del menos 0,5% al 4,25% en tan solo un año, nos están demostrando que todavía hay mucha liquidez en el sistema, aún con estas políticas monetarias mucho más agresivas. Y si conectamos esta idea de que todavía hay mucha liquidez en el sistema con la inflación, también podemos pensar que la caída de la inflación de estos últimos meses tiene más que ver con la caída del petróleo que con una menor liquidez en el sistema. Sabemos que las subidas en bolsa generan un efecto riqueza, una percepción de que hay mayor dinero y por ende dificultan también la caída de la inflación porque también incentivan el consumo. Si pensamos en la enorme creación de riqueza de este último año, por ejemplo, en el Nasdaq, al subir más de un 35% desde el 1 de enero, o de los activos cripto, que ya totalizan una capitalización de $1 trillón, podemos darnos cuenta que cada vez se hace más difícil la caída de la inflación, sobre todo de la última milla de la inflación. Desde ese ángulo cabe analizar lo que están pasando en las bolsas, sobre todo las últimas semanas. Hemos visto cómo tanto la Fed como el Banco Central Europeo subieron un cuarto de punto como estaba comprometido en la reunión de la semana pasada, pero además dijeron que en septiembre iban a evaluar los datos para ver si es que hacían una pausa o mantenían las tasas en el nivel que está, que no deja de ser alta, la más alta en 22 años por parte de la Fed y la más alta en la historia del Banco Central Europeo. Esta expectativa de que en septiembre podría mantenerse la tasa de interés y no subirse es lo que ha reactivado a los espíritus animales de los inversionistas, sobre todo en renta variable, y ha servido para compensar la verdadera noticia que se produjo monetariamente la semana pasada, que fue que el Banco Central de Japón, uno de los principales promotores de las políticas monetarias ultra expansivas, ha dicho que va a flexibilizar el control de la curva de rentabilidades, es decir, que no va a seguir comprando o que comprará menos bonos del Tesoro japonés a 10 años, lo cual comienza a ser ya un desafío para los mercados financieros en Japón. Y vamos a ver si esto provoca o no una contracción de la liquidez también a nivel global. Esto podría transformar lo que han sido el círculo virtuoso de la liquidez y las subidas en bolsa a un círculo virtuoso, o sea, vicioso de corrección bursátil, desaceleración, y que el único punto positivo que tendría sería el control de inflación. Pero por el momento vemos que en el corto plazo esto no debiera aún producirse. Las bolsas la última semana de julio han subido, el Eurostock subió un 1,7%, el Standard Poor's un 1%, el Dow Jones un 0,6% y el Nasdaq un 2%, a pesar de la subida de tasas y a pesar del anuncio del Banco Central de Japón. Y aunque riesgos no faltan, como los síntomas de debilidad del empleo en Estados Unidos y también los síntomas de falta de crecimiento en Europa, sobre todo en Alemania, que amenazan con una crisis a medio plazo de deuda, sobre todo cuando vemos que los PMI compuestos siguen decepcionando a la baja, en zona de contracción se esperaba en Europa un 49,6 y terminó siendo 48,6, es decir, bajo la estimación del consenso. Pero las bolsas siguen desafiando todos estos riesgos y pensando en escenarios muy optimistas. Por ejemplo, el Nasdaq 100 está descontando 35 veces beneficio. Pero ¿quién se atreve a ponerse en contra o a negar esto? Nadie lo hace, aunque el costo de cubrirse, es decir, de comprar opciones put, esté bastante barato porque la volatilidad está muy barata y eso hace que los precios de las opciones también lo estén, de las put. Bueno, y al empezar agosto, la principal incógnita es que si las bolsas van a reavivar el fuego de la inflación o no, este efecto riqueza que ha comentado Ben Bernanke hace años atrás. Los próximos meses nos van a dar la ocasión para responder esta pregunta, si es que estas bolsas alcistas van a hacer que la inflación se vuelva a calentar. Pero de momento, los platos fuertes de esta semana los tenemos en el informe de empleo americano de julio, los resultados empresariales en tecnológica muy importantes como el caso de Apple y Amazon, y también otras empresas como Booking, PayPal o Monster Beverage, entre otras muchas, y por ende lo que hemos dicho, los resultados del segundo trimestre son muy importantes para entender este último rally de la bolsa, a ver si vamos nuevamente
a los máximos históricos de 4.800 puntos que se marcaron el 3 de enero y desde ahí ver probablemente correcciones importantes.